اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Luego de haber hablado de los primeros musulmanes y de la forma que tuvo el profeta clandestina de comenzar a difundir su mensaje y ver cómo algunos de sus vecinos, allegados, compañeros, amigos, aceptaban el Islam, se trata el tema de los primeros musulmanes. Históricamente hablando, lo que se sabe y los testimonios históricos de alguna manera presentan en los libros de historia importantes, es que de las mujeres la primera persona que se islamizó fue Jadilla, la misma esposa del profeta, ya que fue quien desde los comienzos, digamos, acompañó al profeta en el conocimiento que tenía acerca de la revelación. Desde el comienzo ella supo de la aparición del arcángel Gabriel, supo del descenso del Corán y supo de la misión que Dios había elegido para el profeta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi, y fue quien aceptó por primera vez, digamos, entre las mujeres el Islam. En cuanto al tema de los hombres, también los testimonios históricos y los libros de historia hablan de Ali ibn Abi Talib, el imam Ali alayhi salam, que fue quien por primera vez aceptó el Islam o se islamizó. Con respecto a la islamización, o digamos el hecho de haber sido el primer hombre que se islamizó el imam Ali alayhi salam, el profeta dice, y hay varios testimonios que generalmente se utilizan en los libros de historia acerca de la islamización del imam Ali alayhi salam como el primer hombre. El profeta dijo: "Awwalukum wurudan alayhi al-hawd, awwalukum islaman", Ali ibn Abi Talib. Dice, el primero que entrará a la fuente el día del juicio final, cuando se encuentren, después del juicio final, en la fuente en donde los creyentes beberán, dicen las narraciones, de tal modo que jamás volverán a tener sed o a sentir sed. Esa fuente que siempre se nos promete en las narraciones del profeta de Ahlul Bayt, dice: el primero que entrará a la fuente junto a mí será el primero que se islamizó, Ali ibn Abi Talib, es decir, el imam Ali alayhi salam. O por ejemplo, el hadith que dice, muchos de estos grandes sabios y muhaddithin, la gente de las narraciones, los narradores, dijeron: "Istamba an-nabi yawm al-ithnain wa salla Ali yawm al-thulatha". No es un hadith, es una narración famosa entre los sabios y los narradores, que dice: el profeta, se convirtió en mensajero de Dios el día lunes y el martes Ali rezaba junto a él. O el mismo imam Ali alayhi salam, cuando dice: "Lam yajma' bayt wahid yawma idin fil islam ghayr rasulillah wa Khadija wa ana thalithuhuma. Ara nur al-wahy wa risala wa ashummu rih an-nubuwah". Dice el imam Ali alayhi salam, no había, morada, casa que una en el Islam, más que a tres personas más que el profeta Muhammad, a Khadija y a mí, o al profeta Muhammad, Khadija y yo como tercero. Dice: yo veía la luz de la revelación y el mensaje de Dios, y solía oler el aroma de la profecía o del profetado. En otro lugar dice: "Allahumma inni awwal man anab wa sami'a wa ajab". Dice el imam Ali en otra narración: "Oh Dios, yo soy el primero que ha regresado a ti, el primero que, ha vuelto hacia ti, ha escuchado y ha respondido. Lam yasbiqni ahad illa Rasulullah bis salat". Dice: nadie rezó antes que yo más que el profeta, o sea, excepto el profeta. Únicamente el profeta es quien había rezado antes que yo.
Dice, وَقَدْ قَالَ هَذَا الكلام في معرض احتجاجه على خصومه في مناسبات متعددة من دون أن يعترض أحد على ذلك. Dice, bueno, esto es un hadiz que lo utilizó el Imam Ali frente a muchas discusiones y muchos debates con muchas personas y nadie respondía. O, por ejemplo, lo que el Allama al-Amini, este gran sabio que escribió la enciclopedia Al-Ghadir, una enciclopedia de 20 tomos muy importante acerca del Imam Ali alayhi salam, en donde se habla ahí de que fue el primer musulmán de la comunidad por haberse islamizado y por haber sido el primero que ha tenido fe en el profeta. En un hadith de Ahmad ibn Hanbal, un hadith de uno de los sabios sunnas, dice Ali ibn Abi Talib, awwalu ashabi islaman, un hadith profético en donde dice Ali ibn Abi Talib, o sea, el Imam Ali alayhi salam, es el primero de mis compañeros que se ha islamizado. Con respecto al tema de esta, porque después vamos a hablar quizá en la próxima clase, o en esta misma clase, con respecto al tema del por qué hacer hincapié en quién fue el primer musulmán o hacer hincapié en los primeros musulmanes, se trata de una cuestión que no solo tiene que ver con este proceso histórico del Islam, digamos, o una cuestión de tiempo, sino porque el mismo Corán ha hablado de ellos con una particularidad, es decir, que ellos, el Corán los considera como seres que tienen, digamos, de alguna manera, no sé si un grado mayor en el sentido de la fe, obviamente con respecto al Imam Ali, sí seguramente, no por haber sido el primer musulmán, sino por lo que significa él, digamos, como hombre de Dios, pero es porque el mismo Corán dice وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, cuando hablas de los antecesores, de los primeros musulmanes, dice أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, dice aquellos son los que están allegados, los que están cerca de Dios, los que de alguna manera son considerados personas cercanas a Dios. Que no, obviamente no estamos hablando de una cuestión simplemente de tiempo por haber sido primero y no segundo, sino por el hecho de haber creído en el profeta en momentos en donde nadie creyó. Por eso el mismo profeta, cuando habla de Jadilla alayhi salam, dice ella creyó en mí cuando nadie había creído en mí. Entonces un poco lo que venimos hablando tiene que ver con esa cuestión, el hecho de haber tomado la decisión de la aceptación del Islam cuando todos en realidad o no lo aceptaban o hasta en algún momento eran enemigos del Islam. Y lo otro que tiene que ver con esto del Imam Ali alayhi salam, que bueno, hay una discusión entre nuestros hermanos sunitas y shias, que nosotros siempre habíamos dicho que el Imam Ali había sido el primer hombre musulmán, mientras que los sunitas dicen que él fue el primer niño musulmán. Los hadices aparecen en un lugar. Dice أنه قد جاء في بعض النصوص المروية عن علي وعن غيره التعبير بأنه أول رجل أسلم. Dice, bueno, en algunas narraciones aparece que el Imam Ali alayhi salam dice acerca de él que fue أول رجل, es decir, el primer hombre que se islamizó. O en otro lugar, por ejemplo, cuando se habla de la edad, también dicen que lo que se conoce generalmente es que tenía 10 años cuando se islamizó, pero dice, bueno, en otras narraciones aparecen que tenía más de 10 años, 12 años, 16 años, y algunos, dicen historiadores, dan una fecha, digamos, una edad mayor. Y en tercer lugar dice también que generalmente إن سن البلوغ قد حددت بعد الهجرة في غزوة الخندق, dice generalmente que como fue después del Khandaq, cuando se puso la edad de la pubertad en el Islam. Por lo tanto, antes de esa edad, cualquier hombre, digamos, que tenía decisión, por propia decisión, que tenía digamos, sentido de distinción entre el bien y el mal, que tenía sentido de responsabilidad, era considerado un hombre. Entonces dice إن سن البلوغ حددت بعد الهجرة في غزوة الخندق أما قبل ذلك فقد كان المعتمد هو
tamyiz wal idrak, como bien dijimos, lo que se utilizaba antes como criterio y referente de pubertad, o sea, para transformar el niño en hombre, era su, digamos, percepción de las cosas y su distinción. Y después el mismo hadith del profeta que dice innahu awwalu man aslam, dice acerca del imam Malik que fue el primero que se islamizó. Si no hubiera sido un hombre, entonces quizás su islam no hubiera sido aceptado como el primer musulmán, ¿no? Porque supuestamente el islam, la aceptación del islam tiene que ser por propia voluntad, con intelecto, con razón, con una aceptación, digamos, basada en un criterio válido. Y cuando el niño es niño, obviamente, si fuera un niño, su criterio no sería válido como aceptación para el Islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.